Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy vamos a comenzar hablando de una organización a la que yo tengo un profundo respeto por el trabajo que realiza por los años que viene bregando en la lucha contra la pobreza. Es CARE. Yo creo que es CARE, pero digamos en el Perú, para no confundir las cosas, le hemos llamado de siempre CARE. Bueno, CARE tiene varias líneas de trabajo y una de ellas tiene que ver con la inclusión financiera, sobre todo en las áreas donde la pobreza es mayor y donde además la inequidad de género se evidencia mucho más. Jimena Lizarzaburu es coordinadora de los proyectos de inclusión financiera del área de empoderamiento económico de las mujeres en CARE y está con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme acá. Nos encanta tenerte, Jimena. Comencemos para no perder minutos. ¿Por qué CARE desarrolla una línea en estos términos? ¿Por qué le es importante? A ver, nosotros en el tema de empoderamiento económico de las mujeres, de hecho, trabajamos con 4 líneas diferentes. Uh-huh. La primera es todo el tema de emprendimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este país sabemos que el Perú está en el ranking de los primeros países más emprendedores del mundo. ¿Eso está medido o es un mito, Jimena? Está medido. Okay. Está medido. Puedes ver el ranking y estamos dentro de los 10 países Mira, con el nivel más alto de emprendimiento. Pero nosotros siempre diferenciamos lo que son emprendimientos de sobrevivencia y emprendimientos de oportunidad. tienes toda la razón. Y nosotros desde CARE la idea es que estos emprendimientos de sobrevivencia, dado que trabajamos con comunidades vulnerables de zonas rurales y periurbanas, se conviertan en emprendimientos de oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces, en la línea de emprendimiento, justamente un tema muy importante es el tema de inclusión financiera. ¿Por qué el tema de inclusión financiera? Porque cuando trabajamos con mujeres, sabemos que las desigualdades en términos de acceso a los recursos económicos, ¿no? La toma de decisiones sobre los recursos económicos, el acceso, y más allá de eso, el control sobre estos recursos económicos, es una barrera muy grande que tienen que enfrentar estas mujeres en su día a día, ¿no? Tanto a nivel de las finanzas personales como las finanzas de su negocio. Eso te iba a decir, no te estás centrando en el núcleo familiar solamente. Exacto. Es muy importante, por eso trabajar. Nosotros tenemos una visión que es holística, ¿no? Entonces trabajamos desde el mismo núcleo familiar, porque estamos trabajando en un país donde la problemática del machismo es muy fuerte. Entonces tú simple y llanamente intervenir con estas mujeres que nos ha pasado, ¿no? Entonces las ayudamos a través de capacitaciones, asistencias técnicas, a mejorar sus negocios. ¿Qué pasa? El esposo está en contra, la pareja está en contra. Hemos tenido casos de violencia de género donde nos han señalado de la mano diciéndonos, eso es tu culpa, porque mi esposa, en vez de estar en la capacitación, debería estar con los hijos ocupándose de la casa. Lo uno va de la mano con lo otro. De acuerdo. Entonces, el tema, nosotros por eso trabajamos mucho ese tema de empoderamiento económico de las mujeres, pero también el tema de masculinidades. Cómo se posiciona el hombre justamente en estas relaciones de poder, tanto en el núcleo familiar como ya en el ámbito de la comunidad. De acuerdo. Te propongo desarrollar cada una de estas líneas. Hemos empezado por esta. ¿Cuál es la segunda? La segunda línea es todo lo que tiene que ver con trabajo digno. Trabajo digno. Trabajo digno. En términos de OIT, digamos, el concepto de trabajo del OIT. Exacto. Y ahí, por ejemplo, también estamos viendo el caso de las mujeres que trabajan, por ejemplo, como empleadas. Por ejemplo. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son sus derechos? Por ejemplo. ¿No? Sabemos que muchas mujeres de este país migran a las ciudades para ocupar puestos, ¿no?, como empleadas domésticas, ¿no? Sin embargo, ahora la ley también está cambiando en ese sentido. Pero también trabajo digno cuando hablamos en términos generales en todas las, nosotros decimos cadenas de valor, es decir, las distintas líneas de negocio. ¿Por qué? Porque estamos en un país donde 70% de la economía es informal. ¿Cómo te aseguras de que estas personas que ya están en una situación precaria tengan un trabajo digno? Sí, la formalidad es un tema. En el tema de que estamos tratando es un tema que vamos a abordar más adelante. Entonces me habías dicho emprendimiento ligado más a oportunidades que a sobrevivencia. Me has hablado de trabajo digno. Te has centrado en las trabajadoras del hogar, pero no únicamente en ellas. Tercera línea. La tercera línea es justamente lo que te decía, el tema de inclusión financiera, y es un tema de por sí que estamos tratando ya ahora de manera independiente. En el tema de inclusión financiera lo que estamos haciendo es trabajar primero el tema de educación financiera, que esa es la base, el fundamento.
pero nos hemos dado cuenta que ese tema de educación financiera se ha trabajado, ya son temas muy complejos, ¿no?, que abordar. Estamos hablando también de personas que no necesariamente han culminado ni siquiera la educación primaria o secundaria. Entonces, educación es qué cosa es un crédito, qué cosa es una tasa de interés. Entiendo. Entender el sistema financiero, cómo no caer en trampas, ¿no? Cuando te ofrecen, por ejemplo, el otro día me estaban hablando de estos préstamos gota a gota, que están ofreciendo prestamistas colombianos informales, en el caso de nuestro país. ¿Qué son los préstamos gota a gota? Te ofrecen un crédito que puedes pagar a unas cuotas muy pequeñas, pero la tasa de interés vuela. Entonces, claro, a ti te ofrecen eso, tú crees que ya, esa es la salvación, pero entras ya en una dinámica de sobreendeudamiento que no puedes salir, y eso es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Pero claro, pero acudes a estos prestamistas porque el sistema financiero no te acoge. Exacto. ¿Qué garantías tienes? Y tú como mujer estás en una situación más aún de desventaja, porque estas mujeres se manejan con lo que llamamos acá, y que el famoso economista Hernando de Soto decía, capital muerto. Es capital informal. ¿Cómo te mueves, ¿no? Por más de que tu negocio esté creciendo. Entonces, ahí la idea es justamente poder promover el acceso a financiamientos formales, integrar a las mujeres al sistema financiero formal y poder formalizarse para que después puedan ir a articularse a mercados competitivos. Es decir, que si viene una clienta de Nueva York o de Alemania que te pide ciertos requisitos certificados, ¿no? Y que además te pide un pedido muy grande, ¿cómo haces tú para tener el capital, para poder comprar el material que necesitas, para poder contestar a esa demanda? Ese es entonces el tercer eje que estamos viendo. ¿Y el cuarto? Y ya el cuarto tiene que ver con todo el tema de resiliencia, ¿no? Que estamos viendo, por ejemplo, ahora a raíz de lo que ha pasado con el fenómeno del niño postero, que también afecta la economía del hogar, la economía de una comunidad y de un país. No puede ser la línea entre la pobreza y la no pobreza, ¿no es cierto? Exacto. Vivir una situación de ese tipo. Y además, un tema muy importante que desde CARE siempre decimos, las mujeres son los amortiguadores económicos. ¿Qué significa eso? Amortiguadores económicos. Me gusta el término. Son, siendo la cabeza del hogar, ellas son las que al final tienen que soportar todo el peso ante situaciones de catástrofes, ¿no? Cambios climáticos. Ellas tienen un peso mucho más importante en la familia para poder sostener el hogar, ¿no? En ese momento no solamente tienen que ver el tema de su trabajo, pero el bienestar de los hijos, el bienestar de los padres. Entonces, es una situación que es mucho más compleja para ellos. ¿Cómo hacemos para ayudar a estas mujeres ante situaciones así, para prevenir estas situaciones? De acuerdo. ¿CARE siempre trabajó con estas 4 líneas o las ha ido implementando en la medida que se ha ido metiendo en proyectos y ha ido encontrando cosas? Mira, CARE, en el tema de empoderamiento económico, trabajamos siempre el tema, primero, de cadenas de valor inclusivas, aprovechando también el hecho que nosotros tenemos una diversidad de cambio climático. Entonces, tenemos líneas de negocios increíbles en este país, que son súper diversas. Entonces, siempre hemos trabajado el tema de cadenas de valor inclusivas, con un foco que sea sostenible a largo plazo, ¿no? Y trabajando a la par con el tema del medio ambiente. Como ayudas para que todo el tema de estos negocios puedan ser sostenibles, puedan articularse, como te decía, a mercados nacionales, internacionales, pero también que puedan seguir siendo amigables para el medio ambiente. Eso es un tema muy importante. Y siempre trabajamos el tema de inclusión financiera. De hecho, CARE se está olvidando un poco, pero CARE creó Edificar. Esa es una financiera súper importante. Claro. Ah, no sabía que era de CARE. Sí, CARE en 1985 empezó con un pequeño programa de microcrédito para madres de comedores populares, y luego empezaron también en zonas periurbanas de Lima en vender artefactos industriales que estaban usados. Despegó de un día para el otro. Empezamos con una EDPYME en esta época. La EDPYME luego se convirtió en una financiera y se convirtió en Edificar, que era un monstruo gigante, ¿no? Y en el 2009 vendimos Edificar al Banco Central de Crédito. Mira, pues. Y ahora Edificar se ha vuelto en mi banco. Y de hecho, si tú ves en todas las grandes universidades tipo Harvard, ¿no? Cuentan esta historia. Es un modelo pionero. Fuimos pioneros en el Perú en el tema de microfinanzas. Claro, ahora la situación ha cambiado mucho, ¿no? Estamos en un mercado donde tenemos
cantidad de instituciones financieras, instituciones microfinancieras muy diversas que ofrecen servicios seguro, muy diversos. Y cada vez más sofisticados, ¿no? Comprendiendo mejor al cliente, además. Sí, sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta en estos últimos años es que también ha habido un efecto de moda, ¿no? Está de moda decir que tú trabajas, quieres llegar a las poblaciones más vulnerables de este país, que viven en zonas remotas. ¿Cómo llegas a estas poblaciones? También está de moda decir que tú trabajas con mujeres, que trabajas a través del enfoque de género, pero en verdad nos damos cuenta, y tienes varios estudios empíricos al día de hoy, como los invito a leer lo del CEFI, que nos dicen que al final son productos que no son adecuados a las necesidades de las mujeres. O sea, tú tener una cartera de 80% de mujeres clientes, porque tengas clientes mujeres no significa que tú trabajas con el enfoque de género. Entonces, ¿cómo estamos viendo ese tema? El tema de la tasa de interés en este país es altísima, la tasa de interés. Sin duda. Garantía. ¿Incluso para estos sectores, Jimena? Sí, incluso para estos sectores. Y esa es la principal razón por la cual, al final, cuando nosotros viajamos a campo y que tú hablas con esas mujeres, te dicen, a mí, yo me muero de miedo de ir a un banco, ¿no? Primero, no entiendo bien todos los conceptos que se están manejando, y la tasa de interés la tienen, dicen, no, o sea, yo sé que si estoy en mora me van a cobrar un montón y me da mucho miedo. Entonces, claro, tienes por un lado un problema en la oferta, ¿no? Que son productos que no son adecuados con unos niveles altísimos en cuanto a costos, y luego tienes una demanda donde no entienden bien estos productos financieros, no entienden bien cómo funcionan, caen a veces en este riesgo de sobreendeudamiento, donde pagan un préstamo con otro préstamo. Entonces, ahí CARE justamente vio en estos últimos años que había una debilidad muy fuerte. ¿Cómo hacemos? Entonces, hemos tratado de innovar en nuestros proyectos, ¿no? Uno de ellos es Conéctate. Conéctate es un proyecto de educación financiera. Conéctate. Me gusta, ¿ya? Cuéntemelo a repetir, entonces a la pausa, por favor, Jimena. ¿De qué se trata Conéctate? Conéctate se trata de un programa semipresencial que funciona a través de una app que ha sido desarrollada por un socio que se llama Fundación Capital. Una aplicación que funciona offline, sin necesidad de internet, y llega a las mujeres, a las casas de las mujeres. Entonces tiene 2 días para capacitarse a través de una aplicación. Todo es interactivo, táctil, audio, visual. La idea es que no tienes un facilitador, sino que la mujer en su tiempo libre se capacite con su familia, con sus hijos y a su ritmo, y eso ha cambiado mucho el chip y poder además acercarles lo que son tecnologías de la información y la comunicación. Me parece fantástico. Me voy a ir a la pausa, pero quiero que volvamos sobre 2 temas que creo que los has mencionado con mucha claridad y que son transversales a las 4 líneas que ustedes trabajan. Uno es el tema de la formalidad y la informalidad, que es un tema país. Pero el otro tema es el de las masculinidades. Es decir, trabajamos con mujeres, pero si no trabajamos con los hombres, quizás de poco nos sirven los avances que hagamos. Te propongo volver con esos temas, Jimena, si me lo permites. Perfecto. Vámonos a la pausa breve. Es un instante y seguimos con más en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros en Espacio de Gestión. Estamos con Jimena Lizarzaburu. Ella es de CARE, coordinadora de los proyectos de inclusión financiera del área de empoderamiento económico de las mujeres en CARE Perú. Es un título largo, pero muy potente y muy importante. Jimena, te había propuesto mirar un tema de la informalidad. Digamos, yo tengo la sensación, como la tenemos muchos, que la informalidad es un proceso cada vez mayor, inacabado. Durante décadas nos hemos dicho tenemos que ir hacia la formalidad, pero cuando ves los resultados y los alcances, solo en formalidad económica estamos ahí detenidos. En CARE, ¿qué lectura tienen de esa informalidad? ¿Por qué somos un país tan informal? A ver, hay varios temas en el tema de informalidad. Y yo te voy a hablar desde el trabajo que estamos haciendo con comunidades de zonas rurales y periurbanas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, lo primero es que ser formal son procesos y son trámites súper engorrosos. Primero. Tú estás hablando con emprendedoras, en nuestro caso, ¿no? Que tienen un nivel de educación que es muy heterogéneo. Algunas saben leer, otras no. Hay un tema que es muy fuerte también, que es la brecha digital de género. Nosotros, desde Lima, obviamente, hay un montón de trámites que estamos haciendo desde el celular o desde la computadora. Cada vez más. El internet así es. ha revolucionado el mundo. Sin duda. Pero estas mujeres no.
no tienen internet, no saben usar una computadora, no tienen un smartphone. ¿Cómo haces? Esto implica que tú te tengas que desplazar, implica que tienes que tener tu platita para moverte hasta la ciudad más grande para poder hacer esos trámites. Tú sabes que ya si para nosotros esos trámites desde Lima te mandan un papel, te exigen otro papel, no entiendes necesariamente qué es lo que te piden, entonces significa que estas personas tienen que tener un acompañamiento. Porque sin eso solita es muy difícil, es muy complicado. ¿Cómo acercamos estos servicios a estas personas que sabemos que siguen en el sector informal y que tienen que dar un paso hacia adelante, pero implica en este proceso costos muy altos? Y cuando tú ves el costo-beneficio, hay estudios que muestran que en este país, para pasar del sector informal a formal, pueden pasar hasta 10, 15 años. Es un montón de tiempo. Más la pregunta es, ¿qué gano siendo formal? Exacto, también qué gano siendo formal. Y ahí también hay otro tema, que nosotros lo hemos visto ya desde los proyectos que hemos estado desarrollando, es que tienes una brecha entre los emprendimientos, ¿no?, que se van desarrollando, donde tú tienes acceso a una serie de beneficios, ¿no? Si estamos hablando de los CITES, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, y luego tienes las microempresas, donde ya pasas a depender de lo que es el Ministerio de Producción y el Ministerio de Producción a través de sus oficinas regionales y locales. Pero entre estos dos no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Tú pasas a quieres ser una microempresa, pero entonces pierdes tus derechos y los beneficios que tienes como asociación, y como microempresa, claro, tienes el crédito de impuestos, tienes una serie de cosas, pero para llegar a ser una microempresa, en todo este proceso, te quedas sin nada, no tienes un respaldo. Entonces, ante esta pérdida de beneficios, sin hablar que muchas de estas personas también, por ejemplo, mujeres, son beneficiarias de Juntos, ellas dicen, yo voy a perder mi beneficio de Juntos. Buen punto. No quiero, no puedo. Claro, si se enteran que tengo una pequeña empresa, estoy fuera de la pobreza extrema, por lo tanto me sacan de Juntos. Exacto, me sacan de Juntos. Y además ya no voy a recibir las ayudas que yo recibía como asociación emprendedora. Claro. Entonces, claro, nosotros decimos, pero tienes que dar este paso, es un salto cualitativo. Pero ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces, ahí eso es un tema que también el Estado tiene que ir trabajando y articular mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que mira, tú has citado a De Soto lleva 30 años hablando de esto. Y mira dónde estamos, seguimos acá, porque tenemos un aparato estatal que está con unos procesos que si con las justas nosotros, que ya tenemos un nivel educativo, que no tenemos un alcance, acceso a una información, nos cuesta, es difícil para comunidades que están en estas zonas remotas, ¿cómo hacen? Las dificultades son mayores. Entonces, lo que hacemos desde CADE es justamente brindarles un acompañamiento, también ver métodos alternativos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de emprendimientos, tú tienes hoy día el tema del Registro Nacional de Artesanos, las marcas colectivas, ¿no? Sacar tu propia marca en el Indecopi. Entonces, hay todo un acompañamiento que nosotros brindamos con nuestros facilitadores que son especialistas en estos temas. Pero la idea es que siempre sea con un enfoque sostenible, porque Karen está ahí 5, 6, 7 años. No, sí, claro. Pero no vamos a estar ahí toda la vida. No tiene sentido. Entonces, por eso trabajamos justamente de la mano con el sector público y el sector privado para que esto pueda perdurar y que tú les des las herramientas a estas mujeres para que ellas puedan seguir con esa labor. O sea, es abrirles una puerta y que ellas puedan abrir otras puertas. ¿Cómo se enteran estas mujeres que CARE existe y que está dispuesta a acompañarlas? Mira, cuando trabajamos, el día de hoy estamos en 22 de las 25 regiones del país. Trabajamos, como te dije, de la mano con autoridades locales, regionales. ¿Pero tienes oficina en cada región? No en cada región. Tenemos oficinas al día de hoy en 4 regiones del país. Pero hacemos convocatorias a través de estas autoridades locales, regionales. Te apoyas en ellas, buscas aliados. Exacto. Siempre trabajamos en alianza, ¿no? Con los CITES también, como te comento. Instituciones microfinancieras, o sea, tenemos toda una red de aliados que nos permite movernos. Además de eso, CARE ya tiene más de 45 años en el país, ¿no? Es un sello, una marca, ¿no? Claro, entonces eso también nos da una cierta facilidad, tenemos una cobertura que nos ha permitido llegar a estas zonas. ¿Tu vínculo con los gobiernos locales es un vínculo provechoso, positivo, o hay que bregar duro con los gobiernos más pequeñitos? Uy,
Hay de todo. Tienes de todo, tienes de todo. Es muy importante involucrarlos. Así es, por eso te lo preguntaba. Es clave en realidad, ¿no? Como Care nunca trabajamos solos. Eso es partimos siempre de este fundamento. Sin embargo, sí es difícil porque, por ejemplo, ahora ya que estamos en periodo electoral, sabemos que va cambiando todo, se van acelerando algunas reformas, otras no, hay muchos temas, el tema de la corrupción, que también es un tema que a nosotros lo notas muy claro. Claro, obviamente. Pero, digamos, perjudicando estos procesos. Dilatando los procesos, sobre todo, ¿no? Dilatando los procesos y también temas que tú quieres sacar adelante en la agenda y que estén de prioridad. Al final también te das cuenta que las mujeres en este país, en la toma de decisiones, incluso a nivel local o regional, cuando tú hablas de un municipio, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del presupuesto participativo, estos procesos están completamente dilatados, no se están respetando los lineamientos o las pautas que están inscritas dentro de los reglamentos, ¿no? Entiendo. Entonces, cuando nosotras tratamos de que las mujeres estén mucho más involucradas y que sean el portavoz de su comunidad, ahí nos encontramos con un montón de barreras. Entonces, es un trabajo que de largo aliento. Tienes que estar ahí. Y tienes de todo, ¿no? Al final también tienes personas que quieren acelerar las cosas y tienes otras que... De acuerdo. Que no. Mientras te escuchaba hablar pensaba, claro, tú diriges esta línea de trabajo en CARE, pero ¿cómo son tus colaboradores, tus compañeros en campo? ¿Qué características tienen? ¿Tienen que saber de finanzas? ¿Tienen que saber de interculturalidad? ¿Cómo son? Mira, lo que yo digo para este trabajo, tú tienes que ser multitask y tener muchísima inteligencia emocional. Los trabajadores en campo son personas que de hecho tienen, tenemos agrónomos, tenemos ingenieros, tenemos economistas, pero sí son personas que definitivamente son de la zona, porque tienen que tener un alcance con las comunidades. Me parece valioso. El idioma en muchos casos. El idioma, cuando hablamos de comunidades quechohablantes, por ejemplo, comunidades de la selva, ¿no? Que también tienen que tener un conocimiento muy amplio de estas comunidades, porque hay el tema de interculturalidad es clave cuando llegamos a esas comunidades. Entonces, y la barrera no solamente del idioma, ¿no? Pero de la idiosincrasia. Seguro. De estas comunidades. Seguro. Tú sabes que por más de que tú llegues con un súper proyecto que lo has mapeado, si no tratas ese tema, se va al tacho. Entonces, son personas en realidad que tienen, ¿cómo te digo? Tienen una sensibilidad, dirías tú. Tienes que tener definitivamente una vocación social. Una vocación social. Yo la verdad que los admiro mucho porque no hay horario de trabajo. No hay horario, tú te acomodas también a lo que es el ritmo. Claro, no lo entiendo. Sabiendo que estás ahí. El día de hoy hay que saber que el Perú es un país de renta intermedia, entonces ya no estamos dentro de los países que reciben de manera prioritaria financiamientos de la cooperación internacional, ¿no? Entonces, de hecho, eso nos ha limitado muchísimo a nosotros. Cada vez contamos con equipos que son más pequeños, con recursos que son más limitados, lo cual también implica renovar, recrearse y ir desarrollando un modelo que ya esté enfocado hacia el sector privado, hacia fundaciones, hacia el sector académico, ¿no? Repensando cómo podemos seguir ayudando a estas comunidades, y eso también es la labor que hacen estos equipos en el campo, ¿no? Por eso te digo, siempre trabajando, no trabajan solos, se apoyan mucho en el tema de las autoridades locales, regionales, instituciones financieras, otras organizaciones de la sociedad civil. Claro. Jimena, no quiero que se me vaya el tiempo, me quedan 2 minutos, pero quiero que abordemos el tema que señalabas al comienzo de las masculinidades. ¿Cómo trabajas eso? Mira, el tema de las masculinidades, lo que hacemos mucho es, primero, que los hombres siempre participen en los talleres. De acuerdo. Hay un tema que estuvimos viendo, por ejemplo, que es la distribución del tiempo entre la casa y el trabajo, lo que es trabajo doméstico y trabajo laboral, ¿no? Es bien difícil. Hemos chocado con, sobre todo cuando trabajamos, cuando el foco son mujeres, llevar a que los hombres vengan. Yo creo que lo que hemos logrado hacer es que vean. Tiene que ser algo concreto, algo tangible, ¿no? Cuando ya vean que de verdad hay una mejora en la vida
Entonces, hemos estado trabajando también con muchas organizaciones de la sociedad civil que están especializadas también en el tema de masculinidades, para ver cómo rediseñar todos nuestros proyectos a fin de que haya que los hombres se involucren de manera mucho más cercana, que apoyen a sus esposas, a sus parejas, en los temas que estamos tratando de desarrollar con ellas, que sea su negocio, que sea el tema de poder acceder a financiamiento, ¿no? Entonces, ahí yo creo que un tema muy importante es que no es algo estático, constantemente está cambiando. Y el tema también que ahora tenemos esta revolución digital, también está cambiando la mentalidad que tienen los hombres, ¿no? Lo que se autorizan y no. ¿Percibes que están cambiando, que hay una actitud diferente? Yo siento que sí, porque también sienten que las mujeres al día de hoy tienen más recursos para poder denunciar, para poder también informarse y darse cuenta de que lo que están viviendo en su día a día no es normal, no es aceptable, ¿no? Tú tienes testimonios de muchas mujeres al día de hoy que están contando sus historias, que son historias difíciles, y muchas mujeres se identifican. Entonces, ¿incluso en el mundo rural, Jimena? Mira, aunque no lo creas, son las niñas, son las adolescentes las que llevan este mensaje a sus mamás. Y eso es lo que estamos viendo. Qué interesante. ¿No? Cuando tú hablas con un adolescente de 15, 16 años que se va a la cabina de internet o que tal vez tiene su smartphone y dice, oye mamá, mira lo que estaba escuchando. Claro, mira está mucho más empoderada, ¿no? Entonces, hay un continuum que se hace entre los hijos y las madres. Fantástico. Y cómo trabajamos también el tema de masculinidades a través de toda la información que tenemos en las redes sociales, en el internet. Qué interesante. O sea, viene desde abajo la cosa, ¿no es cierto? Viene de hijas a madres. Sí, porque al día de hoy la generación de los millennials son los que manejan estas tecnologías y están llegando, y eso es lo que vemos, es que se están moviendo estas mujeres. Ahora el punto de apoyo a veces ni siquiera tanto es la pareja, la que maneja el celular o el smartphone, pero es el hijo. Y le dicen, hijo, ayúdame. Es verdad. Ahora, y como para cerrar, de pronto también hay que explorar, a partir del crecimiento del país en los últimos 20 años, las nuevas ruralidades. De pronto lo que era tan rural ya no lo es tanto, está algo más cerca, pero siempre habrá una ruralidad más pobre, la que está en las zonas más altas probablemente. ¿Sientes que ahí hay cambios? Siento que hay cambios, pero que son muy paulatinos. Muy paulatinos. Porque es una geografía que es muy complicada. Qué difícil Entonces, cuando estamos hablando de poder innovar, y eso implica también que el Estado esté acá, que haya una inversión muy alta en investigación, ¿no? Totalmente. Y ver cómo podemos llegar a estas comunidades a través de distintas tecnologías, infraestructuras, ¿no? Yo creo que ahí todavía es un tema donde estamos muy retrasados. Todavía hay que seguir bregando. Comparado a otros países de América Latina, definitivamente. Jimena, el tiempo voló. Me quedaría hablando contigo, pero tengo que terminar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vente en cualquier momento acá en la cabina de radio de Espacio de Gestión para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vámonos a la pausa y seguimos con más. Aquí en Espacio de Gestión, por supuesto, no se vayan. Seguimos en Espacio de Gestión luego de ocuparnos del tema de CARE y de los proyectos de inclusión financiera que tienen ellos en el área de empoderamiento económico de las mujeres. Vamos a hablar ahora de tránsito. ¡Qué tema! Pero quizás sería interesante hacerlo enmarcado esto justamente en los momentos que estamos viviendo de campaña electoral para las municipales y las regionales. Este no es un tema fácil, no es un tema menor, pero es un tema clave si hablamos de la ciudad y de la calidad de vida de esta. La Fundación Transitemos viene trabajando intensamente en investigación en temas de tránsito y nuestro invitado David Hernández, oficial de proyectos de la Fundación Transitemos, pero además alumno de la Maestría en Gerencia Social, nos acompaña esta tarde. Bienvenido, David. Gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por la oportunidad. De verdad, como bien lo refieres, es un tema muy importante que tiene que ver pero que tiene que ver con la conducta de todos y cada uno de nosotros. Totalmente. ¿No? Entonces, si el tránsito está como está,
es porque varias personas no estamos haciendo las cosas que se deberían realizar, tanto desde los conductores como desde las autoridades. Buen punto. Entonces, sí hay un tema de cambio. Nuestra sociedad, nuestra calle ha sido tomada por nuestros más bajos instintos, cada quien buscando cómo solucionar su propio problema, ¿no? Es verdad. Entonces, ahí está donde la falta de liderazgo de la ciudad, y es obviamente un tema de política pública que tenemos que comenzar a mirar. La falta de liderazgo de la ciudad ha permitido pues que los actores comencemos a desarrollar nuestro propio sistema de defensa y nuestro propio esquema, y entonces ahí es donde sí tiene que haber organizaciones de la sociedad civil justamente que velen porque las normas y el cumplimiento de esos planes de políticas nacionales comiencen a ir por un camino que todos consideramos razonable. Creo que esa es un poco la labor de la Fundación. Creo que nosotros estamos muy claros en el que este modelo en el que estamos viviendo es de involución. Totalmente. Vamos para atrás. O sea, totalmente. Estamos peor que nuestros abuelos, ¿no? O sea, nuestros abuelos, como bien decía el presidente de la Fundación, refería, ¿no? O sea, nosotros teníamos sistema eléctrico de transporte, teníamos tranvía, ahora no lo tenemos. Así es. Nosotros teníamos un sistema organizado Así de es. buses articulados, o sea, teníamos los buses del Enatru Totalmente. antes que Curitiba, y ahora estamos copiando el modelo. Entonces, cuando hemos estado adelante, en algún momento hemos comenzado a ir para atrás. Vamos más lento de lo que iban nuestros abuelos en sus vehículos, ¿no? O sea, si ellos llegaban a 20, 30 kilómetros por hora, nosotros estamos yendo a 7. Entonces, sí es importante que haya una mirada. Si bien es cierto, la gestión pública no ha ido avanzando hacia adelante, y obviamente es parte de lo que nosotros estamos viendo y de lo que los alumnos de la maestría tenemos que comenzar a ver y a ser críticos de nuestra sociedad, sí tenemos que comenzar a mirar y a ser críticos con lo que hacemos también nosotros en la calle. David, ¿qué tiempo tiene la Fundación? Bueno, la Fundación tiene desde julio del 2011, o sea, estamos en los 7 años, en este momento caminando hacia los 8. ¿Se activó justo por estos problemas, por la mirada a estos problemas? Sí, justamente, tal cual. Te comento que el empuje lo dio la Asociación Automotriz con un tema que tiene su capítulo de responsabilidad social. Ya. Porque el automotor genera externalidades negativas, genera polución, genera accidentes, por su mala utilización. El carro no está mal per se, sino obviamente su mala utilización es la que genera estos inconvenientes. Pero si vamos a un modelo continuo de gestión, de planificado, organizado, podemos tener el sistema de transporte del primer mundo. Pero hoy día eso no está sucediendo, porque quienes deben hacer cumplir las normas no lo hacen, porque quienes deben obviamente respetarlas tampoco, y entonces vamos a un esquema en el cual hemos, como decía al inicio, estamos involucionando, ¿no? Y eso ya se miraba. Eso ya nos lo decían los indicadores que nosotros miramos, y es por eso que la asociación, más un grupo de notables, personas, no empresas, sino personas, ¿no? Entonces, lo remarcas para que se sepa que no hay intereses detrás, digamos. Así es, porque, por ejemplo, los que son fundadores, tú tienes, por ejemplo, personas como Augusto Rizo Patrón, que ha sido gerente de una de las empresas más exitosas en temas de seguridad vial, que es 77, ¿no? Digamos, la operadora de Bacus, pero no entra Bacus, sino entran las personas, aquellos que han liderado cambio. Entiendo. ¿no? Está Tomás Unger, ¿no? Por ejemplo, está Efraín Bon, ¿no? Está, por ejemplo, abogado, está la señora Beatriz Merino. Claro. Entonces tenemos juristas, tenemos empresarios, está el señor Divos, está el mismo de Arteano, que es el presidente tanto de la Asociación Automotriz, pero también es un hombre ligado al mundo automotor, ¿no? Y entonces todas estas personas han puesto de su tiempo, de su conocimiento, de su expertise para decir, basta de comenzar a solo reclamarle a la autoridad, ¿no? Okay. La autoridad es nuestra autoridad. Son elegidos, han sido puestos, pero es un modelo del cual nosotros somos parte. Entonces, muy fácil es siempre decir todo lo que está mal, y es muy difícil a veces poner el hombro. Y eso es un poco lo que hace la Fundación. La Fundación pone el hombro, ¿no? Yo creo estar completamente de acuerdo contigo, David, en esta percepción en que esto es un tema de todos. Pero para que sea un tema de todos, sí tengo la sensación que es la autoridad la primera convocada a ordenar el juego. Por supuesto. ¿No es cierto? Así es. Aquí no debe funcionar el tema de todos, responsabilidad de nadie. Así es. No, para nada. Así es, ¿no es cierto? Aquí el tema es de todos, pero cada quien con lo que tiene que hacer. De acuerdo. Entonces tú dices, aquí falta el liderazgo en la ciudad. Sí, señor. Y varios candidatos en esta campaña han hablado de liderar este proceso. Sí. Cuando hablamos de liderar, ¿qué significa aterrizándolo lo más concretamente posible? Mira, tuve la oportunidad, gracias a la Fundación, gracias a programas internacionales, de poder estar fuera,
pero para ver temas de movilidad urbana, que es de lo que vemos acá. Transporte, tránsito, ¿no? Es movilidad urbana. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nos decían internacionalmente? Que para que la ciudad entienda esto, debemos mirar, y para políticos, ¿no? Para no hacerla difícil, debemos mirar 4 indicadores de sociedad. ¿Cuáles son? Primero, el tiempo de viaje se tiene que reducir. Ok. Ese es un trabajo. Es un indicador medible que no admite duda. Si no estás haciendo que el tiempo de viaje baje, quiere decir que no estás haciendo las cosas bien. Me parece clarísimo. Es impacto, ¿no? Segundo, las muertes y los lesionados tienen que reducirse. De acuerdo. Nuestra ciudad es una ciudad que genera muertes y lesiones. Sí, señor. Está bajando, pero está bajando por la poca velocidad de los en la que andamos. Sí, no, o sea, no. Okay. O sea, los sitios donde hay velocidad, de acuerdo. Si tú miras el mapa de riesgo y el mapa de accidentabilidad, donde logras velocidad, ahí están los muertos. Entiendo. Los heridos, ¿no? Entonces, y ese es otro indicador medible. Así es. ¿No es cierto? Exacto. O sea, ni vuelta que darle. Si esto lo haces con semáforos, rompe muelles, o sea, lo que quieras, ¿de acuerdo? Pero el indicador de impacto hacia la comunidad, hacia nosotros, es ese. Es ese. Tercero. Tercero, lo que tiene que estar aumentando, ¿no? Son los usuarios del transporte público. Ok. Y tienes que aumentar los usuarios del transporte público. Pero eso es casi renunciar a una comodidad en la que te has sentado durante muchos años por otra comodidad. Lo pongo de esta manera. A ver. Miremoslo de acuerdo. Miremoslo del lado de la ciudad. Ajá. Si yo soy la ciudad y tengo que a mi costo administrar con lo que todos me pagan los viajes, ¿no es cierto? Somos 27 millones de viajes diarios. Entiendo. O sea, gente desplazándose por estudio, por trabajo, por aprovisionamiento. Las 4 condiciones y recreación. 4 condiciones generales donde se enmarcan todos los deseos de viaje de todos nosotros. Entonces, si esos deseos de viaje se cumplen a través de 27 millones de viajes, ¿qué sería si esos 27 millones de viajes fueran en comodidad, es decir, en auto? En auto. Para mí, para ciudad, sería inmanejable. Inmanejable. No lo podría sostener. Entiendo. ¿Me dejo entender? El modelo de crecimiento es insostenible. Por tanto, yo tengo que, como ciudad, establecer un modelo en el cual viajes de mejor manera, de manera eficiente, sin consumir, sin calentar el planeta, sin generar accidentes. Entonces tengo que buscar ese modelo. ¿Insostenible en cualquier ciudad, David? Sí, señor. ¿O en esta en particular? No, insostenible en cualquier ciudad. Mira, los extremos son malos. Hoy día salió la noticia que China ha reducido la cantidad de bicicletas que van a tener su sistema de transporte público a 1.900.000. O sea, está reduciendo su bicicleta. Nosotros queremos meter 1.000. Claro. ¿No? O sea, ellos reducen 1.000.000. Ellos están reduciendo, ¿no? Pero piensa una ciudad como Miami. En Miami, donde no hay transporte público, por ejemplo. Vamos a los modelos de ciudad entonces. Okay. El sistema esto es un tema simbiótico. Tú diseñas la ciudad y en base a ese diseño de ciudad tienes tu modelo de desplazamiento. Pero primero diseñas la ciudad. Así es. El modelo americano es un modelo de desplazamientos amplios. Así es. Es verdad. ¿Por qué? Porque ellos producen auto. Ellos son productores de auto. Y pensaron esto hace 50 años seguramente, o más. Claro, porque ellos tienen que sustentar su economía, su nivel de economía, su producción y desarrollo están basados en algunos modelos, ¿no es cierto? Lo tienen en el maíz, lo tienen en los vehículos, lo tienen en el mira, todas las guerras a las que han ido por un tema de combustible. Totalmente. ¿No? Entonces su modelo económico está en base a ese esquema y por lo tanto su desarrollo urbano también lo está. Entiendo. Para la utilización de auto. Pero te llegan tiempos y llegan esquemas en los cuales te vas a modelos insostenibles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Miremos cuál es el modelo de ciudad que nosotros tenemos. De acuerdo. Calles pequeñas y han sido desarrolladas modelo europeo, ¿no? Y es verdad. En el modelo europeo, ¿qué es lo que te dice? Hay que hacer eficiente el desplazamiento. Me alcanza comenzar a expropiar, quitar calle, quitar vereda para comenzar a poner más autos o no me alcanza para eso. Y entonces ahí es donde tomas una decisión. Entonces, cuando tú dices que quieres promover el transporte público, esa es una medida para nosotros. Es una medida que nos toca justamente porque nuestro modelo de crecimiento ya no caben pues expropiaciones en la avenida Arequipa, no te caben expropiaciones obviamente en el Sanjón cuando ya ha sido realizado, ¿no? Totalmente. Entonces tienes que echar mano de algunas otras estrategias interesantes para poder lograr organizar tus desplazamientos. Entonces, en ese esquema, para nosotros una salida eficiente es mejorar el transporte público. Digamos, lo ha hecho Chile, lo ha hecho Argentina, lo ha hecho Brasil. Y tienen más carros que nosotros, ¿ah? Aquí no estamos renunciando. Lo que estamos haciendo es darle lógica. Si yo voy a trabajar y mi modelo es de trabajo, es decir, voy y vengo,
¿Para qué hago y saco, no es cierto, una inversión de 30.000, 15.000 o 20.000 dólares para llevarlo de una cochera a otra, gastando, no es cierto, lo que tengo que hacer en mantenimiento, en cochera, en combustible, en gasolina, en mantenimiento? Entonces, hay una serie de condiciones de inversión. Entonces, ¿qué hacen los europeos que tienen más carros que nosotros? ¿No? Pues obviamente usan su metro, usan su sistema para el diario. De acuerdo. No te cuesta, ¿no? Y encima usas tu bien propio para tu diversión, de ¿no? Para salir, y entonces generas economías de viaje, de accesos, ¿no es cierto? Y entonces tu ruta es, pues, irte, ¿no?, a comunidades alrededor de la ciudad. Y obviamente mientras estás en la ciudad la disfrutas, la caminas, la paseas. Esos esquemas son esquemas que tienen que darse a través de políticas públicas, de una mirada de ciudad, de un nivel de crecimiento, y a través de ello comienzas a un esquema. Pero ¿qué ha sucedido? Hoy día nuestro transporte público es tan malo que todos tienen que invertir en un carro para poder lograr justamente la seguridad que no tienen porque el Estado no lo ha previsto. Así es. Entonces, a eso es lo que estamos yendo. Está bien que tengas tu carro y está bien que lo disfrutes. Es más, tenemos pocos carros, pero la figura no es para una utilización excesiva y costosa. Un chileno que gana, digamos, al promedio de un jefe de oficina peruano, gasta menos que el jefe de oficina peruano, porque puede ir en metro, ¿no es cierto?, y disfrutar el viaje, mientras que, o sea, con un sistema de transporte público no contamina, es eficiente, no gasta, y encima lo que le sobra lo disfruta mejor. David, me tengo que ir a la pausa, pero quiero dejarte planteada una pregunta. Si lo que tenemos que evaluar y mirar es el modelo de ciudad, en una ciudad que además tengo la sensación no ha terminado de ser construida, que aparentemente siempre está en construcción, quizás es el momento perfecto para poder pensar en multicentros, no en un solo centro de ciudad, en muchos centros de ciudad, en limas, ¿no es cierto?, que conversen entre ellas, pero que no obliguen a viajes al mismo lugar. Hablemos de eso después de la pausa, David, si te parece. Muchas gracias. Un corte breve y venimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión, estamos con David Hernández de la Fundación Transitemos, él es oficial de proyectos de la Fundación. Estamos hablando del transporte y hemos dejado, antes de irnos a la pausa, David, esta mirada de una ciudad que todavía está en construcción. Quizás es la gran oportunidad. De acuerdo, pues sí, mira que tenemos que, más bien, yo voy a tomar tu frase de ánimo para nosotros tomarla desde la frase de gestión. A ver. Es de urgencia. Ok, es de urgencia. Ya el tiempo que han dejado pasar las autoridades que han presidido esto, ¿no?, está generando ya en nosotros que no nos demos mucho tiempo. O sea, tenemos que pensar y tenemos que ser organizados y tenemos que planificar. Pero lamentablemente ya ese tiempo nos los han dejado muy cortos. Hoy día la ciudad, todo lo que pierde la ciudad, en tu tiempo de viaje, en el mío, de quienes nos están escuchando, de las inversiones, de las construcciones no hechas, ¿no? Entonces, todo lo que se está perdiendo ya, o sea, nos está jugando en contra. Entonces, hoy día tenemos déficit de justamente esas centralidades que bien comentas. Tenemos déficit de justamente el desarrollo urbano que tiene que mirarse. Tenemos déficit de un sistema, de unas inversiones que han tenido que hacerse en la ciudad ya desde hace mucho tiempo y que han venido perdiendo mucho tiempo. Entonces, hoy día sí, es claro, como bien dices, esas múltiples centralidades. Es un esquema lógico de desarrollo urbano, dicho sea de paso. ¿No? Está en la lógica internacional que le llaman ese avoid, shift, improve. ¿No es cierto? Evita, mejora y ya, obviamente, si no, ya más pasa el cambio. Pero obliga entonces a una reconfiguración de la división política de la ciudad. Y eso es un paso, por ejemplo, que se ha dado con esta autoridad única en el tema de transporte, ¿no? La autoridad única, ¿qué es lo que te ha venido a solucionar? Porque hay muchos que dicen, no, me quita competencia. Así es. Ya, pero miremos esto. ¿Desde cuándo está conurbado Lima y Callao? O sea, es decir, ¿de cuándo son una sola gran metrópoli y una sola gran urbe? ¿Desde los 70s? Por lo menos. Ya, listo, van siendo buenos, desde los 70. ¿Y qué dice la norma ya en los 70s? Que cuando tenías dos instituciones que consolidaban una sola gran metrópoli y que tienes servicios que van de un lado al otro, necesitas un sistema de entendimiento lógico y eficiente. O sea que desde los 70s Lima y Callao no lo han hecho.
la autoridad única no es un tema de quitar competencias, es un tema de finalizar un esquema de responsabilidad entre la autoridad de Lima y la autoridad de Callao, de cada quien a ver cómo hace o cómo solucionan los problemas de esta metrópoli. Por eso es que tenemos autorizaciones de rutas. ¿Alguien habla de 400, 500 rutas? Claro, porque en un lado hay 150 y en el otro hay 200. Entonces, claro. Si vamos a seguir con un esquema de irresponsabilidad en tema de gestión, obviamente la ciudad se nos está yendo en las manos. Ya es un momento, y es por eso que nace la fundación, como un esquema de comenzar a ver las cosas como dijiste muy bien al principio. Responsabilidades claras y definidas. Lima y Callao no definieron su régimen de gestión común por más de 40 años. Y entonces nada más con pugnas intensas, además, digamos, entonces, entre las gerencias. Entonces, ya este paso era un paso que tenía que darse urgente, era un paso que viene requiriendo la ciudad, porque tenemos que dar un paso de basta de definiciones políticas en algo que es tan técnico, que afecta a todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Por ejemplo, ¿por qué no se ponía un tren? ¿O por qué no se ponían la ruta de buses? Porque dice que ahí venía el tren. ¿Y cuándo? No, mira, el tren ya está... yo casi me he hecho llorar el otro día cuando me han dicho que la línea 2 va al 2024. He dicho, wow, ya voy a ser un viejo. Y tú sabes que tuvo un viceministro de Transporte una carta a la alcaldía de ese momento diciéndole no construya los buses porque ahí viene la línea del metro. O sea, la sobreposición, ¿no? Qué falta de planificación, sí, exacto, sobreposición, pero ¿cuándo? Claro. ¿Cuándo? Porque lo iba a terminar el 2021. Claro. Y esa carta fue el 2012. Imagínate. El 2012. Entonces, cabía tranquilamente un esquema de mientras tanto. Así es. Entonces, claro, o sea, esa carta era como voy a ponerla el 2021, ¿no? Entonces no hagas nada hasta ese momento. De acuerdo. Imposible. Entonces, esa planificación, ese liderazgo, hoy día es el que requerimos. Y entonces, para nuestra ciudad, hablábamos, ¿no?, en el esquema del transporte urbano, tiene que haber alguien que lidere ese transporte urbano, que sea responsable, planificador, con eficiencia. Y eso es lo que hoy día es el ATU, ¿no? Correcto. En tiempos liberales y neoliberales, hablar de subsidio parece ser casi una palabra prohibida. He escuchado, creo que solamente a Guerra García en esta campaña, hablar de subsidio al transporte. No. ¿Ha habido otros? Sí. Qué bueno que lo digas, porque yo escuchaba a Guerra García. Pero traigo el subsidio como tema de discusión, David. ¿El transporte debe ser subsidiado en la ciudad? En este caso, si vamos a tarifa, o sea... Hoy día el metropolitano, los corredores son a tarifa. Hoy día el sistema de transporte público es a tarifa pagada por el usuario. Y ahí está. O sea, no te dan las condiciones y capacidades para el aire acondicionado, no te dan las condiciones para no ir apretado, no te dan esas condiciones. Esas condiciones lo único que hacen es, si se dieran a como están las condiciones hoy día, es que no haya mantenimiento de frenos, que no haya mantenimiento de dirección, que no haya limpieza de luces. Claro. Entonces no dan los números. Pero además el subsidio, si te sientas con alguien que solo ve números, lo que va a generar son viajes más rápidos, calidad de vida, una serie... Así es, que es lo que nosotros conocemos como externalidad. Exactamente, que va a ser entonces, el beneficio. A costos sociales se equipara, ¿no es cierto? Y sí, señor. Hasta resulta mejor haber subsidiado que haberte puesto en un modelo de economía agresiva. Y en esta misma lógica, ¿el transporte tiene que estar en manos de los privados o en manos del Estado? El privado es el que da el servicio, es el especialista en el servicio. Tal vez el Estado lo que da es una concesión en la cual lo que dice es quiero este tipo de servicio con esta condición y esta calidad para mis usuarios y lo hago respetar. Eso sí debe ser el Estado. Pero recuerda, por ejemplo, que un modelo interesante, y las personas lo pueden ver, es Transporte Metropolitano de Madrid, ¿no? Entonces, Transporte Metropolitano de Madrid, ¿no? Claro, ellos tienen un modelo más socialista, eso es cierto, pero en el esquema de transporte tienen... ¿Subsidian? Subsidian, pero el servicio lo brinda empresa privada. Okay. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo fue diseñado el metropolitano? 6 pasajeros metro cuadrado. Ya. Para que dé la tarifa. Así es. Entonces, 6 pasajeros metro cuadrado, para que se entienda eso. Pero en la lógica metropolitano que llegaba más lejos, ojo. No, señor. No hasta Naranjal. Hasta Naranjal, señor. Hasta Naranjal. Porque Castañeda corta la línea. No, yo vengo del proyecto del Banco Mundial. El Banco Mundial, cuando financia los 45 millones cada banco y 44 el Estado para dar los 139, que era la inversión principal. ¿Era hasta Naranjal? Era hasta Naranjal. Ah, mira. Y es Protransporte quien realiza un estudio de que logrando la logrando la ampliación norte, se hubieran aumentado los 300,000 pasajeros para llegar al millón. Correcto. ¿Y qué pasó? Cuando ampliación
se convirtió en el contrato en tramo. No, eso sí, nadie sabe cuándo pasó. Total que pasó y se firmó y hoy día es un contrato que hay que respetar. Que hay que respetar. Pero yo te diría, mira, analicemos eso. Si era parte del Metropolitano y era parte de ese equipo de trabajo del cual a mí me ha tocado formar parte, ¿dónde están los estudios? ¿Dónde está el estudio de suelos? ¿Dónde está? O sea, ¿Protransporte se lanzó por la libre? Yo no sé dónde se lanzaron, yo no sé dónde pasó eso, pero yo te diría, ¿no es cierto? Hasta el momento que estuvo el Banco Mundial, hasta el 2008 como proyecto. O sea, siempre sigue siendo un proyecto. Seguro. Banco, pero la parte de manejo técnico, hasta el 2008, ¿no es cierto? Donde ya todos los últimos funcionarios terminamos de salir. Hasta ahí, el proyecto Naranjal y entregados con documentos de cuál era la factibilidad, tipo de suelo, de inversión. Revisa absolutamente todos los documentos. Ya. Todos los documentos te dicen ¿Hasta qué? Hasta Naranjal. Porque si no, habrían documentos del banco y de estudios de los suelos, de los pisos, de la inversión, del tema social, de toda la ampliación. Y aquello de la prohibición de tener competencia a 400 metros izquierda. Eso sí es lógico, porque obviamente cuando tú concesionas un servicio, ahí está, ¿no es cierto? Yo, Estado, se lo doy a un privado. Lógico. Y tengo que dar condiciones para que el privado... Pero esas condiciones no se cumplieron del todo, ¿no? No se han cumplido. O sea, lo que están reclamando los concesionarios ahora, olvidemos el tema de si es ampliación, porque ahí sí vamos a obtener discusión. Pero de que el responsable que funcione bien el Metropolitano es la ciudad, eso sí es completamente cierto. Todas las condiciones son así. Entonces, si no le sacabas... O sea, el contrato sí pide que el 100% de los buses estén en el año cero. Y los concesionarios lo trajeron. Entonces, ¿quién debió sacar los buses? La municipalidad. ¿Quién debió planificar la tarifa? La municipalidad. ¿Quién debió organizar los recorridos? La municipalidad. ¿Pero no pudo o no quiso, David? Ahí sí ya no sé. Ahí sí ya no sé, pero nosotros sí creemos que tiene que ver un tema con desconocimiento, con falta de gestión. De pronto es un municipio que no tiene dientes para... Más que nada, la figura es que, mira, el Metropolitano es un negocio de $100 millones año. ¿No? El transporte público mueve $1.000 millones año. Seguro. Entonces tú tienes un concesionario, ¿no es cierto?, con niveles de tecnología, de capacidades brutales. O sea, quienes han venido no son cualquier cosa, son operadores internacionales, ¿no es cierto? Necesitas, pues, alguien al frente o liderando eso. Que les hable de igual a igual. Con las mismas capacidades. Entonces, eso es lo que se busca con la autoridad única. La autoridad única no puede ser, y aquí, por favor, no es un desdén, ¿no? O sea, la autoridad única no puede ser un conocido del ministro de turno. No puede. Es un puesto concursable, es un puesto con alguien con las experiencias. Más con puede ser escuela para profesionales jóvenes. Por supuesto, y hasta podría ser un internacional. Pero la figura es que necesitamos alguien con capacidades de conocimiento de concesión, de gestión, de operación, de manejo financiero, de planificación de ciudad de largo plazo. Entonces sí creemos que es un espacio que debe ser liderado por una condición profesional de esa naturaleza. Protransporte era casi el regulador de la ciudad, sin duda. Pero lamentablemente pues su modelo de contratación, su modelo de especialización no dio para tener esa mirada de personal ahí adentro. Entonces sí se necesita que la gobernanza, ¿no es cierto?, de nuestras instituciones públicas tenga ese concepto es bien importante. Calidad, ¿no? Y entonces, yo creo que, como bien decía un amigo, un doctor, ex policía, abogado, decía, pues, el primer paso de corrupción, dice, es un funcionario que acepta un cargo que no tiene para el cual no tiene las condiciones, ¿no? Claro. Entonces, yo lo acompañaré en eso, pero sí necesitamos apoyar todos a nuestras autoridades. Regreso a ese concepto, regreso a ese principio básico de la fundación, ¿no? Puede ser que me moleste, puede ser que no esté bien, puede ser que no sea ideal, puede ser, ¿no? Pero no me lo tiro abajo porque es mi ciudad la que se cae con él, ¿no? Entonces tenemos que poner el hombro y así como esto, nosotros lo que queremos es que se adopte de buena manera la crítica constructiva, ¿no? Entonces tenemos que ir para adelante, creo que mejores condiciones debe tener el gerente, pero no lo voy a lapidar pues para tirármelo abajo, ¿no? O sea, tenemos que avanzar y creo que ese camino sí es importante. Son reformas muy complejas. Lo que generó el Transantiago en Chile fue una crisis, o sea, que no funcionara como lo habían imaginado en un inicio, ¿no? Exactamente, ahí viene un tema de decisiones, ¿no? O sea, Chile tomó la decisión, me tocó ir a mirarlo, bueno, yo era parte del Metropolitano en la parte de gestión social y obviamente esa era una inauguración. Fui a verlo en ese momento. Claro. Me fui, yo mismo tomé mis vacaciones. No, a ver, digamos, ¿qué cosa es este sistema? Claro. Listo a empezar, dicho sea de paso. ¿No? Y ellos optaron por un modelo interesante, que en su momento fue interesante y hoy día es el concepto en lo que no se tiene que hacer. Optaron por el Big Bang. Es decir, hoy día veías todos los micros que ves,
y a partir de mañana solo metropolitanos en toda la ciudad. No sé si me dejó entender. Entiendo. Era un cambio muy brusco, dices. Así es. Hicieron comunicación, hicieron información, pero no se logró. No se logró. Que la gente no entendía. No solamente eso, ¿no? Porque antes donde tú parabas tu paradero ya no era necesariamente ese, y obviamente las rutas tenías que interconectar, bajarte en un punto, subirte en otro. Ese nivel de capacidad. El Big Bang fue terrible y obviamente tenía gente esperando 45 minutos un bus y así como en el metropolitano que ven pasar vacíos, lo que no saben que es una red de un sistema que permite pues cubrir puntos más caóticos. Así ¿no? es. Entonces la gente decía, oye, estamos 45 minutos. Claro, y no paran a recogerme. Y pararon uno y lo quemaron. Claro, no, fue tremendo, me acuerdo. Así sí. es, entonces fue terrible. Después hubieron otros problemas, por ejemplo, la puerta que debía cerrarse para que el bus camine. ¿No es cierto que estaba interconectado por modelo de seguridad? Entonces, como el bus llegó, y ese fue el que quemaron justamente, ¿no? El bus llegó, la gente se subió, pero se subieron todos los que estaban en el paradero, ¿no es cierto? O sea, si te digo que metropolitano de 6 metros cuadrados, aquí habrán subido pues 11, 12 metros cuadrados, al doble. La gente subió y obviamente la puerta no cerraba. Y el carro no avanzaba, lo quemaron, ¿no? O sea, no tienes idea. O sea, entonces fue terrible ese primer día, ese febrero del 2007. Una gran inversión, además, ¿no? Brutal, ¿no? Fueron más de 1.500 millones Imagínate. de dólares en vehículos, por ejemplo, ¿no? Dicho sea de paso, lo ganó una sola empresa en su momento, o sea, fueron muy agresivos. Sí, no, fue alucinante. Hay, como te digo, han habido experiencias, conocimientos y también, obviamente, lecciones aprendidas de lo que se debe y de lo que no se debe hacer. De acuerdo. David, el tiempo nos ganó. Muchísimas gracias. Creo que el debate es intenso, es amplio, es muy rico, hay 1000 aristas que mirar. Así es, muchas. Y todos nos sentimos parte además de este debate, es la ciudad que queremos y que queremos ver mejor. Sí, yo lo único pues que diría sobre eso es que para solucionar las cosas no hay que mirar más lejos que dentro de nosotros mismos. Okay. De verdad que uno de los principales problemas que tenemos en la calle es que no estamos siendo buenos ciudadanos nosotros con nadie, ¿no? O sea, ese es un punto interesante. Entonces, el tránsito se va a comenzar a solucionar, ¿no es cierto? Con educación, fiscalización y control. Pero también con buena voluntad. Así es. Sin duda. Como en todo, caray. Así es. David, nuevamente, muchas gracias. Que estés muy bien. Hacemos una pausa. Nos despedimos. El tiempo nos ganó. Gracias por haber estado en Espacio de Gestión. Nos encontramos la próxima semana aquí en Zona PUC, por supuesto. Muy buenas tardes a todos.